La brújula para el ministro evangélico. Capítulo 9. La visitación del ministro. Un pastor no puede ser una persona cualquiera, ni cualquiera puede ser un pastor. Para ser un verdadero pastor se necesita tener características o cualidades que le hagan a la persona apta para este ministerio. Si es cierto que el ministro necesita ser buen predicador, de todas maneras necesitará otras características que lo hagan buen visitador, ya que el ministerio no consiste solamente en predicar buenos mensajes. Una parte imprescindible del ministerio es la visitación a las almas allí donde se encuentran. Primero, motivos de la visitación. El ministro que nunca visita no puede llegar a conocer a sus ovejas. En sus visitas, el pastor llega a entender 1000 veces mejor las debilidades, los problemas, las necesidades y las ansiedades de sus ovejas. Nunca será tan efectivo un sermón como cuando el predicador ha ido primero a conocer el ambiente en que viven los que lo escuchan. Ahí es donde se empieza a sentir lo difícil que es hacer frente a la vida. En sus casas, oficinas o lugares de trabajo se pueden con más certeza comprender a los creyentes, porque se les observa en su propia esfera de acción. Pero también las visitas del pastor sirven admirablemente para que los de la congregación lleguen a conocerlo mejor. Por lo consiguiente, podrán hablar con él con más naturalidad y más confianza. Esto es de inestimable valor para el ministerio de la orientación personal, ya que la persona tendrá menos tendencia de hablar como si tuviera puesta una máscara. Otro motivo para que un pastor dedique tiempo a la visitación es que en realidad este trabajo es una forma de extender la predicación. En su visita pastoral, el ministro alimenta, protege y orienta a sus ovejas. Tiene la oportunidad de ayudar a sacar a aquellas que han caído en el hoyo de la desesperación, angustias, errores, falsas doctrinas. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que apacentara sus corderos y pastoreara sus ovejas. Juan 21, del 15 al 17. Segundo, la naturaleza de las visitas. Conviene aclarar que el ministerio pastoral de la visitación no consiste en salir a hacer visitas sociales, ni tampoco para enterarse de los últimos chismes. La naturaleza de la visita pastoral ha de ser netamente espiritual. Consiste en un trabajo de levantar la fe del creyente y de orientar al que está indeciso ante los problemas que enfrenta. Bien pudiera ser que al comenzar la visita se tratara algún tema de interés del día. No hay inconveniente en comenzar a hablar sobre algo de interés general, pero el pastor debe buscar la manera de encaminar la conversación lo más pronto posible hacia las cosas espirituales. Con ese fin está allí. La gente siempre tiene con quien pasar el tiempo conversando, pero pocos los animan a buscar más de Dios. Por lo tanto, el pastor debe encontrar la manera de ir averiguando cómo van todos en la familia en las cosas de Dios. Ya que no va a poder visitarlos todos los días, debe encaminar todo hacia el momento en que puedan leer juntos alguna porción de la palabra de Dios. Claro está que el pastor estará familiarizado con el pasaje antes de comenzar a leerlo, por la obvia razón de que no toda porción conviene en cada caso. Luego se debe aprovechar la oportunidad para tener un momento de ferviente oración. ¡Qué dicha para los que van luchando con la vida! Para mantener la naturaleza espiritual de la visita, el ministro no debe visitar a ninguna persona del sexo opuesto a solas. Asegurará que lo acompañe o su esposa o algunos hermanos de la iglesia. Hay que cuidar las apariencias. No se puede dar lugar a que se les ocurra a los vecinos llegar a conclusiones maliciosas. Algunos pastores se han dejado llevar por los comentarios y chismes recogidos en su visitación, poniéndose a actuar sin indagar si lo que se le ha contado será cierto o no. El que actúa ligeramente después de enterarse de ciertos problemas
o que se deja mover por el favoritismo hacia tal o cual persona, verá que pueden resultar divisiones y celos entre la congregación. El pastor tiene que ser muy discreto cuando sabe algo o se entera de un problema delicado, no sea que se le pierda la confianza. Uno de los grandes problemas de la vida del ministro es el tener que mantener encerrado en su propio ser el conocimiento de cosas que por el bien de todos no se pueden divulgar. Esto hace que el pastor a veces se sienta muy solitario. Tercero, un programa sistemático de visitación. Sería muy bonito si el ministro pudiera realizar las visitas en los momentos en que se sintiera impulsado a hacerlo, pero desafortunadamente la experiencia nos muestra que eso resulta en que algunos creyentes no reciben visita alguna. La única manera de realizar bien la visitación es por medio de un plan que se siga sistemáticamente. Las visitas se tienen que realizar sin parcialidad. El pastor a veces tiene la tentación de visitar solamente a aquellos de quienes goza el mayor aprecio, pero no puede olvidar ni por un momento que en la mayoría de las veces los que menos lo aprecian o los que le habrán hecho algún mal son los que necesitan mucho de su visita. Que aprenda lo que dice la Biblia y que lo ponga en práctica. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Para no permitir que nadie llegue a tener la impresión de que el pastor tiene favoritismos o que le gusta andar más en algunas casas que en otras, es casi imprescindible que él prepare una lista de todos los que forman parte de la congregación. A medida que va visitando a cada familia o persona, debe apuntar la fecha para que en cualquier momento pueda darse cuenta si ha visitado a algunos 2 veces sin haber llegado a visitar ni una vez a otros. En esto el pastor necesita alcanzar una verdadera autodisciplina, gobernando sus propias inclinaciones por medio de un gran esfuerzo de no manifestar ninguna preferencia por nadie en la congregación. En la planeación de la visitación hay que tener presente que 3 grupos en la iglesia necesitan más de la atención del pastor: los enfermos, los nuevos convertidos y los que han sufrido alguna tragedia en su familia. Quiere decir que estas personas sí recibirán visitas más a menudo que las demás de la congregación, mientras se clasifiquen en una de las 3 categorías. Pero el hecho de dar atención especial a ellas en ningún modo le justifica a un pastor que no haya visitado sistemáticamente a las demás. Es de gran ayuda en la organización de la visitación que el pastor prepare un programa de su tiempo para ser un buen administrador. Debe dividir bien su tiempo en forma que no le sobre ni le falte en el cumplimiento de todas sus responsabilidades. Hay que repartir las 24 horas entre la comunión con Dios, el hogar, la iglesia y las necesidades personales. En el tiempo que se emplea para desempeñar las responsabilidades hacia la iglesia, el pastor debe procurar dedicar al ministerio de la visitación cierto número de horas cada semana. Será provechoso hacer una evaluación periódicamente de la forma en que ha pasado el tiempo. Debe preguntarse cuántas horas pasó en la visitación y cuántas visitas realizó. Así podrá darse cuenta si ha podido cumplir bien con esta parte vital de su ministerio. En su programación del trabajo de la semana, lógico es pensar cuáles serán las mejores horas en que se dedicará a la visitación. En la gran mayoría de los casos, las horas tempranas de la mañana no son muy adecuadas para la visitación debido a que las amas de casa se encuentran en múltiples tareas y los hombres en sus lugares de trabajo comienzan a resolver los problemas de más urgencia. De todas maneras, las horas de la mañana se prestan mucho para la oración y el estudio particular tan necesario para el ministro. Tampoco conviene que uno llegue a una casa cerca de la hora de la preparación de los alimentos por razones obvias. Si cae en la costumbre de llegar poco antes o después de las horas de comida,
no lo van a recibir con tanto agrado. Si por circunstancias ajenas a su voluntad llega a una casa en la hora en que van a comer, debe tener mucho cuidado en aceptar invitaciones improvisadas sin antes haber tenido tiempo para avisarle a su esposa. La costumbre de dejar a la señora con la comida en la mesa no contribuye a una buena armonía en el hogar. Pudiera ser que ese día la esposa se hubiera empeñado en preparar una comida especial y si su esposo no llega ni para probarla, se sentirá muy desilusionada. Tengo conocimiento de ciertos pastores que han tenido problemas en sus hogares con sus esposas y aún con sus hijos porque no piensan mucho antes de aceptar quedarse a comer sin dar previo aviso. En más de una manera, la programación sistemática de la visitación ayuda a evitar problemas. Siempre que se pueda, es aconsejable que el pastor busque visitar a una familia en la hora en que todos estén presentes en la casa. Es una verdadera lástima que en algunos casos el jefe del hogar nunca esté presente cuando lo visita el pastor. ¿Será que esto tenga que ver con que en algunas iglesias las mujeres manifiestan más fuerza espiritual que los hombres? El pastor debe recordar que si las mujeres necesitan de su atención en el ministerio pastoral de la visitación, de igual manera la necesitan los hombres. Una solución del problema sería visitar a los hombres en su centro de trabajo, pero muchas veces esto se hace imposible. Otra solución sería que el pastor tomara una noche de la semana para visitar los hogares en que el hombre no puede estar durante el día. Resulta ser que en algunas iglesias se celebran cultos todas las noches y la congregación se acostumbra a que el pastor siempre esté presente. Pero si el ministro va a cumplir con su responsabilidad con los hombres de la iglesia, debe enseñar a la congregación que el pastor no tiene que estar presente en cada culto, ya que necesita ministrar de manera personal a los varones que no pueden recibirlo durante el día. Que hermanos capacitados y responsables se encarguen de vez en cuando de las actividades en el templo. Muchos pastores se han enfermado en su trabajo de visitación por el temor de que van a ofender a los hermanos si no aceptan siempre lo que les ofrecen para tomar o comer. Cuando comencé el pastorado hace 20 años, tomaba café ocasionalmente, pero a causa de las visitas tuve que dejar de tomarlo. Como se me brindaba en cada visita que hacía, me afectaba repetirlo tanto. Por temor de que se me acusara de que en una casa sí tomaba café y en otra no, decidí dejarlo definitivamente y no tomar café en ningún lado, para que todos vieran que yo quería observar una estricta imparcialidad. El sistema me ha servido. Cuarto, las visitas a los enfermos. Hay que tener una aptitud especial para visitar a los enfermos. La confianza en el Señor con que uno entra al cuarto del enfermo puede ayudar mucho para levantar el ánimo del paciente, lo mismo que de los que lo atienden. Lo que no necesita ver el enfermo es una cara de tristeza y pesimismo. Ningún bien se le hará si el pastor se pone a relatar problemas de otros que han padecido la misma enfermedad. Lo que debe hacer es permitir que el enfermo cuente sus penas si manifiesta el deseo de hacerlo. Luego el ministro escogerá las palabras que le consuelen y que le ayuden a echar mano a las promesas de Dios. La duración de la visita debe ser bien controlada, a menos que se requiera más tiempo por algunas circunstancias muy especiales. No debe extenderse más de 10 o 15 minutos. El que ha estado muy enfermo sabe lo difícil que es concentrar la mente en el tema de la conversación cuando el cuerpo le duele o cuando le faltan fuerzas. Los médicos muchas veces aconsejan que el enfermo de gravedad no debe tener que conversar. Hasta procuran controlar el número y extensión de las visitas. Tampoco se aconseja que el ministro entable conversación con otras personas de la familia en la presencia del enfermo. Mucho más prudente es salir a otra habitación si los demás tienen necesidad de hablar.
Una de las mejores medicinas para la recuperación de cualquier enfermedad es el reposo. El buen pastor nos lleva a aguas de reposo. ¿No debe seguir el ejemplo su comisionado en la tierra? No cabe duda de que también es importante la selección de una hora oportuna para visitar a un enfermo. El ministro debe darse cuenta de las horas en que se practica el aseo del cuarto o del salón del hospital. Si uno llega para interrumpir tan importante tarea, lo mismo que si llega a la hora del baño o de la curación del paciente, pierde la buena voluntad de los encargados del bienestar del enfermo, lo que no le conviene ni al paciente ni al pastor. La oración que se hace con el enfermo debe reflejar una seguridad en Dios. No hay ninguna necesidad de alzar la voz para que Dios oiga. Los enfermos tienen nervios delicados. Muchas veces una voz en tono bajo y sereno imparte un sentido de calma y confianza que sirve de gran apoyo en momentos críticos. Quinto, las visitas de condolencia. En el momento en que el ministro se entera de la muerte de un miembro de la familia de un creyente o de un creyente mismo, debe hacer un esfuerzo extraordinario para llegar cuanto antes a la casa para dar el pésame. Es el deber de un amigo, pero aún más de un encargado de almas. Este es el momento en que el pastor puede cumplir con una de sus funciones realmente importantes. La familia se encuentra con la gran necesidad de fuerzas espirituales. Mucho se le agradecerá al pastor el hecho de que haya abandonado otras tareas y quehaceres para estar presente, pero si no aparece pueden sentirse defraudados. No importa que se trate de la muerte de un familiar inconverso de los hermanos, hay que llegar de todos modos. En la gran mayoría de los casos, la familia estará más dispuesta a escuchar al pastor que antes. Muchas veces la familia le agradece al pastor cualquier orientación que les pueda ofrecer en cuanto a los arreglos que se deben hacer para el servicio fúnebre, como también para el entierro. No es raro que tengan otros problemas que consultar. Es una gran oportunidad de servir a la humanidad. En los países donde se acostumbra a velar al muerto, es inadmisible que el pastor falte al velorio. Hasta los que no son tan allegados se hacen presentes en esa hora. Si el pastor espera mantener la confianza de la familia, tendrá que dejar todo para estar presente. El velorio es un tiempo muy especial para ministrar a la gente, tanto a los parientes del difunto como también a los amigos y vecinos. La visitación puede llegar a ser un ministerio de gran provecho o de fracaso, dependiendo de cómo la realice el pastor y el cuidado que tenga en hacerla. Si es cierto que la visitación pastoral es un trabajo hermoso e importante, no es menos cierto que se trata de una de las tareas más complejas y delicadas que el pastor evangélico tiene que desempeñar. ¿Qué necesidad tan grande tenemos todos de buscar la ayuda del Señor para poder así cumplir lo mejor posible con esta responsabilidad? Bosquejo del capítulo. La labor pastoral en los hogares. Primero, ¿por qué visitar? A. Para lograr una mayor comprensión de los creyentes. B. Para dar una oportunidad a los creyentes de conocer mejor a su pastor. C. Para un mejor cuidado de las ovejas. Segundo, ¿en qué consiste una visita pastoral? A. De carácter espiritual. B. El comienzo. C. El final. D. La recomendación de no visitar a solas a personas del sexo opuesto. E. La necesidad de ser discreto con lo que se cuenta. Tercero, ¿cómo se debe planear el trabajo? A. La importancia de que todos sean visitados por igual. B. La elaboración de un registro de las visitas que se realizan. C. La administración del tiempo. D. Las horas adecuadas en las cuales realizar el trabajo. E.
Las ventajas de visitar a la hora en que toda la familia esté presente. F. Las visitas a los varones. G. La actitud ante el refrigerio ofrecido. Cuarto, ¿qué cosas se deben tener en mente para visitar a un enfermo? A. El ánimo del ministro. B. La importancia de que no se prolongue la visita. C. La abstención de hablar con otros en presencia del enfermo. D. La hora en que se realiza. E. La oración con el enfermo. Quinto, ¿qué se debe tener presente cuando hay que expresar un pésame? A. Llegar cuanto antes para condolerse de los dolientes. B. Orientar a la familia. C. Estar presente en el velorio. Un encuentro con las verdades. Respuesta alterna. Subraye la palabra que complete cada expresión. 1. Tan importante como la predicación es el ministerio de la, entre paréntesis, visitación, meditación. 2. Es más fácil para un pastor conocer a los creyentes mientras les, entre paréntesis, predica, visita, que mientras les, entre paréntesis, predica, visita. 3. Una de las maneras en que las visitas pastorales sirven es ayudando a la gente a, entre paréntesis, conocer, alimentar mejor a su pastor. 4. La visita pastoral debe, entre paréntesis, proteger, entretener y orientar a las ovejas del redil. 5. El ministro debe dar énfasis a las cosas, entre paréntesis, espirituales, políticas, en sus visitas. 6. El pastor debe estar familiarizado con el pasaje bíblico que piensa leer en la visita, debido a que, entre paréntesis, todo, no todo, pasaje conviene en cada caso. 7. Es aconsejable que el pastor no visite a una persona del sexo opuesto sin tener, entre paréntesis, dinero, acompañante. 8. El pastor tiene que ser muy, entre paréntesis, discreto, sentimental, cuando se entera de algún problema delicado. 9. Para poder cumplir bien las obligaciones del ministerio de la visitación, hay que hacer un, entre paréntesis, plan, límite del trabajo. 10. Las visitas se deben realizar sin mostrar ninguna, entre paréntesis, emoción, parcialidad. 11. Las personas que menos aprecian al pastor son las que, entre paréntesis, más, menos, necesitan de una visita de éste. 12. A medida que el ministro va visitando, debe apuntar la, entre paréntesis, reacción, fecha, en la lista de los que forman parte de la congregación. 13. Los que necesitan más la atención del pastor son los, entre paréntesis, nuevos convertidos, antiguos creyentes, los enfermos y los doloridos. 14. Las horas de, entre paréntesis, trabajo, la mañana, no son propicias para realizar visitas. 15. De ser posible, es mejor que se haga la visita cuando el, entre paréntesis, jefe, vecino de la familia puede estar presente. 16. Si uno no toma café en algunas casas, no debe tomarlo en ninguna parte para no caer en la, entre paréntesis, parcialidad, imparcialidad. 17. Al visitar a un, entre paréntesis, enfermo, agricultor, es de suma importancia que se proyecte una actitud de,
entre paréntesis, realismo, confianza. 18. La visita a un enfermo no debe pasar de, entre paréntesis, 15, 45 minutos. 19. En el caso de la, entre paréntesis, caída, muerte de un miembro de la familia de un creyente, el pastor debe llegar inmediatamente al hogar. 20. En la, entre paréntesis, programación, meditación, de su trabajo de la semana, el ministro debe fijar ciertas horas que dedicará a la visitación pastoral. De la teoría a la práctica. 1. ¿Qué sucede en una familia en la cual los padres manifiestan una preferencia por algunos hijos y pasan más tiempo con ellos que con los demás? 2. ¿Qué sucede en la iglesia en que el pastor visita a los miembros con parcialidad? 3. ¿Cómo se puede evitar que algunas personas asuman una actitud de que si el pastor les visita, ellos devolverán el favor con una visita a la iglesia? 4. ¿Cuáles son las mejores horas para visitar en la comunidad donde usted vive? 5. ¿Cuál es su concepto respecto de la idea de que los varones de la iglesia necesitan tanto la visita del pastor como las mujeres? 6. ¿Qué soluciones ofrece usted para que el pastor llegue a tener el mismo ministerio entre los hombres que tiene entre las mujeres? 7. ¿Qué problemas especiales tiene el pastor en la realización de la visitación en el campo? 8. ¿Cómo se pueden solucionar los problemas de la pregunta anterior? 9. ¿Qué problemas tiene el ministro en el programa de visitas en los grandes centros de población que no tiene el que pastorea en una ciudad mediana? 10. ¿Qué soluciones ofrece usted para los problemas mencionados en la pregunta número 9? 11. ¿Qué consejos se deben dar al que visita a una creyente cuyo marido se opone al Evangelio? 12. ¿Cuántos minutos debe demorar el ministro en una visita normal en un hogar? 13. ¿Cuántas horas semanales debe pasar un pastor en la visitación? 14. ¿Qué actitud debe adoptar el ministro ante las invitaciones de asistir a acontecimientos sociales, tales como aniversarios? 15. ¿Qué decisiones ha tomado usted como resultado de haber estudiado este capítulo? Proyectos para la clase. 1. Repasar en clase el trabajo que los estudiantes han realizado en sus tareas de las secciones Un encuentro con las verdades y de la teoría a la práctica. 2. Presentar un grupo un cuadro dramatizado de lo que no se debe hacer en una visita pastoral. 3. Realizar una encuesta entre 10 ministros para ver qué opinan de la importancia de la visitación pastoral. 4. Pedir a 2 miembros del sexo femenino de la clase que presenten un estudio sobre el papel que debe realizar la esposa del pastor en la visitación. 5. Asignar sin aviso previo a 3 miembros de la clase los papeles de un ministro, un enfermo y el familiar del enfermo, para que delante de la clase desarrollen estos papeles con el fin de indicar las mejores maneras de visitar a un enfermo.